Lo que nadie vio venir es que un boxeador que vivió las guerras más salvajes, que sobrevivió a los golpes más duros y que fue campeón del mundo contra monstruos reales del ring, acaba de soltar una bomba que está incendiando internet. A sus 69 años, un Sugar Ray Leonard completamente sincero, sin filtros, sin miedo y sin pensar en a quién iba a molestar, reveló su lista de los 10 boxeadores favoritos de toda su vida. Y te juro que si te quedas hasta el final vas a entender por qué este ranking está generando más peleas fuera del ring que muchas guerras que él vivió dentro de él. Vas a descubrir quién fue borrado, quién fue subestimado, quién aparece sin que nadie lo esperara y, sobre todo, por qué el número 1 está haciendo que miles de fanáticos se estén insultando en redes en este mismo momento. Porque hoy no vamos a hablar de un boxeador cualquiera. Estamos hablando de un hombre que ganó títulos mundiales, que dejó en el suelo rivales que parecían imposibles de vencer, que llenaba estadios, que tenía una velocidad inhumana y que se convirtió en uno de los atletas más famosos del planeta. Leonard ganó guerras que hoy serían imposibles, derrotó a campeones que parecían invencibles y sobrevivió a estilos completamente distintos: presión total, potencia devastadora, defensa imposible de romper, contraataque perfecto, lo enfrentó todo. Y aún así, después de años de carrera, después de retirarse, regresar, sufrir, ganar, caer, volver a levantarse, decidió revelar la lista definitiva. Su verdad. Su legado. Y este video te lo va a contar como nadie. Pero aquí viene lo mejor: algunos nombres que tú crees que van a aparecer, no están. Leyendas que para muchos son intocables, fueron ignoradas. Campeones que parecían tener asegurado un lugar en su top, quedaron fuera. Y lo peor de todo, hay uno en el número 1 que prácticamente nadie conoce, y eso está haciendo que miles de personas estén diciendo que Leonard perdió la cabeza, que está provocando, que busca polémica, o incluso que lo hizo para enviar un mensaje oculto a sus antiguos rivales. Quédate porque te voy a explicar por qué eligió a cada uno, qué historia personal hay detrás de cada nombre, qué secretos no se sabían de las rivalidades que vivió, qué miedos confesó, qué boxeadores le quitaron el sueño, quién lo humilló, quién lo inspiró, quién lo hizo mejor, quién lo destruyó, quién lo marcó y quién, según él, representó la perfección absoluta del boxeo. Y cuando lleguemos al último nombre, vas a entender por qué esta lista no es solo una lista, es una confesión, un mensaje y un final que te va a cambiar la forma de ver la historia del boxeo. Te aviso desde ya, esto se va a poner intenso. Muy intenso. Porque todo empieza con el impacto. Leonard no abrió su lista con alguien cualquiera. No. Empezó mencionando a un hombre que casi lo destruye mentalmente, un rival con el que tuvo una guerra tan brutal que terminó en polémica, insultos, discusiones que duraron décadas, y un odio que se mantuvo vivo incluso cuando ambos ya estaban retirados. Y aún así, lo puso en el top. Esto ya te dice mucho del tipo de lista que vas a ver hoy. Y antes de continuar, si te está gustando cómo arranca este video, deja tu like, comenta quién crees que será el número 1 antes de escucharlo, y suscríbete porque vienen más historias así, sin filtros y con toda la verdad del boxeo. Ahora sí, vamos con lo que dijo Leonard, pero prepárate porque desde la posición número 10 ya empieza el caos. Sugar Ray Leonard eligió en el puesto número 10 a Marvin Hagler, el hombre con el que compartió uno de los combates más intensos de la historia del boxeo moderno. Su pelea fue tan cerrada, tan apasionante y tan polémica que décadas después todavía se discute quién ganó realmente aquel duelo. Pero lo más fuerte no es eso. Hagler se negó a volver a hablar con Leonard durante años. Años. Por esa decisión. Por ese combate. Por ese resultado que muchos todavía consideran uno de los robos más grandes del boxeo. Y que Leonard lo ponga aquí es casi un mensaje escondido. Porque él sabía que poner a Hagler iba a generar ruido. Sabía que iba a abrir heridas viejas. Sabía que iba a dividir a los fans. Pero aún así lo puso y dijo, en privado, según personas cercanas, que Hagler lo convirtió en un luchador completo. Que cada golpe que recibió esa noche lo hizo más fuerte. Que cada segundo bajo esa presión lo llevó a un nivel que nunca había tocado en su vida. Entrenadores que estuvieron en su esquina cuentan que Leonard veía videos de Hagler todos los días. Que estudiaba cada movimiento, cada cambio de guardia, cada golpe al cuerpo. Que incluso después de vencerlo, siguió analizando a Hagler como si todavía no lo hubiera enfrentado. Porque Hagler no solo golpeaba, intimidaba, desgastaba, imponía miedo. Y Leonard sabía que ese tipo de rival solo aparece una vez en la vida. Y por eso está aquí. No por cariño. No por amistad. No por respeto barato. Está aquí porque si no lo pone, su lista no tendría sentido. Pero prepárate, porque el número 9 es todavía más personal. Aquí aparece Roberto Durán, el hombre que lo humilló, el hombre que lo rompió, el hombre que le hizo entender que ser bueno no basta, que ser rápido no basta, que tener técnica no basta. El hombre que lo obligó a convertirse en algo más. El número 9 en la lista es un nombre que todavía hace temblar a muchos veteranos del boxeo, porque no estamos hablando de un rival cualquiera, sino del hombre que le arrebató a Leonard algo que ningún otro pudo quitarle jamás, la sensación de control. Cuando Sugar Ray mencionó a Roberto Durán, lo hizo con el tono de alguien que recuerda una herida que tardó décadas en cerrar, una marca que no se borra ni con la fama ni con los títulos ni con el paso del tiempo. Durán no solo lo venció, lo quebró. Lo llevó a un terreno donde ni la velocidad de Leonard, ni su precisión ni su inteligencia le sirvieron para escapar.
Muchos entrenadores que estuvieron allí cuentan que Leonard salió de aquel combate Montreal con la mirada perdida, preguntándose qué había fallado, cómo era posible que alguien le impusiera un estilo tan agresivo, tan áspero, tan callejero, tan primitivo y al mismo tiempo tan calculado. Era como pelear con un espíritu que no conocía el miedo. Pero lo más fuerte de todo es que Leonard, en vez de borrar ese recuerdo, lo guardó. Lo estudió. Lo convirtió en un motor. Fuentes cercanas aseguran que él mismo confesó que esa derrota lo obligó a reconstruirse desde cero, a aprender a pelear en zonas que jamás había pisado. Y por eso, pese a todo el dolor que representó, Duran aparece en su lista. Porque fue el rival que no le permitió mentirse, el que lo obligó a reconocer sus debilidades, el que lo empujó a transformarse en un boxeador más completo, más duro, más peligroso. Y por mucho que el mundo recuerde el famoso "no más", Leonard nunca se burló de aquello. Al contrario, siempre dijo, solo frente a gente de confianza, que detrás de ese instante había un guerrero que había peleado con un fuego que él pocas veces volvió a encontrar en su carrera. Duran está en el número 9 porque, según Leonard, su espíritu de combate no tenía comparación. Y esto nos lleva a un rival totalmente diferente, pero aún más temido. En el número 8 aparece Thomas Hearns, el hombre al que Leonard le tuvo un respeto que pocas veces mostró en público. Si a Duran lo veía como una tormenta, a Hearns lo veía como un arma de precisión diseñada para terminar peleas con un solo error. Hearns no necesitaba presión, no necesitaba un ritmo asfixiante, solo necesitaba un hueco, un instante, un descuido, y te borraba del combate con un golpe que parecía salido de una máquina de demolición. Cuando Leonard hablaba de Hearns, había algo en su voz que no se oía con otros nombres. Según gente de su entorno, siempre describía aquella pelea del 81 como un viaje al límite de su resistencia, un momento donde entendió cuán delgada es la línea entre el éxito y la destrucción. Porque Hearns, con su alcance casi antinatural y esa mano derecha que parecía una lanza, lo tuvo al borde de perderlo todo. Hay quienes aseguran que Leonard, al ver esa pelea décadas después, todavía siente un escalofrío en el estómago cuando revisa esos rounds en los que estuvo tambaleando, sosteniéndose casi por pura fuerza de voluntad. Lo curioso es que Hearns y Leonard nunca fueron enemigos, pero tampoco fueron simples rivales. Eran como dos piezas opuestas del mismo rompecabezas, uno era potencia, el otro era precisión, uno era estructura, el otro era improvisación, uno era una amenaza física, el otro era una amenaza mental. Y esa combinación, esa mezcla explosiva entre estilos tan distintos, es lo que convierte su rivalidad en una de las más respetadas de la historia del boxeo. Leonard lo puso en su top 10 porque sobrevivir a Hearns era como cruzar una frontera invisible. Era la prueba de que pertenecía a la élite más alta, ese lugar reservado únicamente para los que han conocido el filo verdadero del peligro. Y ahora, llegamos al número 7, un hombre que no intimidaba por su fuerza, sino por algo todavía más frustrante, su capacidad para hacerte fallar una y otra vez hasta hacerte perder la paciencia, la estrategia y la confianza. El séptimo lugar lo ocupa Pernell Whitaker, quizá el boxeador con la defensa más elegante que Leonard vio en su vida. No era un pegador devastador, no tenía el tamaño de un peso welter grande, no era un brawler que imponía respeto con su presencia. Whitaker era otra cosa. Era un fantasma. Fuentes que estuvieron cerca de Leonard dicen que él veía en Whitaker una versión evolucionada de sí mismo, un estilo que llevaba al límite esa idea de golpear sin ser golpeado. Leonard siempre admiró la sofisticación, la inteligencia y la lectura del combate, y Whitaker tenía todo eso, pero llevado a un nivel casi artístico. Era capaz de hacer fallar a los mejores del mundo sin despeinarse, sin perder la compostura, sin siquiera mostrar esfuerzo. Entrenadores que hablaban con Leonard recuerdan que él siempre mencionaba a Whitaker con una mezcla de fascinación y orgullo. No lo veía como un simple campeón, lo veía como un fenómeno técnico que parecía jugar un ajedrez mientras el resto peleaba a puñetazos. Ese dominio defensivo, esa frialdad, esa capacidad de escapar por milímetros, era exactamente el tipo de boxeo que Leonard siempre valoró, inteligente, limpio, controlado, diseñado para ganar sin caer en un intercambio inútil. Y lo más interesante es que Whitaker nunca fue un imitador de Leonard. No, él tomó elementos del estilo tradicional y los convirtió en algo propio. Leonard, en privado, lo describió como el que llevó la idea del Sweet Science al máximo. Por eso está en esta lista. Por esa excelencia técnica que muy pocos han podido igualar. Y ahora, sin frenar la intensidad, nos acercamos al número 6, un puesto que es casi un tributo a la esencia más pura del boxeo, un nombre que inspiró a generaciones y que cambió la forma en que Leonard entendía este deporte. El nombre que aparece en el siguiente puesto pertenece a uno de los estilistas más extraordinarios que han pisado un ring. Willie Pep, un hombre cuyo boxeo parecía desafiar la gravedad. Los que estudiaron su técnica dicen que se movía como si conociera un camino oculto dentro del ring donde los golpes pasaban rozándolo sin alcanzarlo. Y eso fue lo que atrapó a Leonard desde sus primeros años, la idea de que la defensa podía ser tan dominante como el ataque. Pep enseñaba sin decir nada. Giraba un hombro, deslizaba un pie, inclinaba apenas el torso, y el rival quedaba fuera de ritmo sin saber por qué. Esa forma de neutralizar a los oponentes sin agresividad llamaba profundamente la atención de Leonard.
Le fascinaba la capacidad que tenía Pep para hacer fallar y controlar a sus rivales sin necesidad de intercambiar golpes. No se trataba de esquivar al azar, sino de anticipar todo con una precisión imposible de explicar con palabras. Mientras otros boxeadores buscaban imponer fuerza o intimidación, Pep imponía orden. No necesitaba demostrar poder, demostraba control. Y eso, para alguien tan obsesionado con la perfección técnica como Leonard, era una joya. No era un referente del pasado, era un modelo que seguía siendo moderno incluso en tiempos donde el boxeo había cambiado por completo. Pep tenía algo que trasciende épocas, entendimiento absoluto del arte del movimiento. Justo después aparece un gigante que pertenece a otra categoría. Joe Louis, un hombre que no se compara con nadie porque su estilo fue único. Mientras Pep dominaba desde la ligereza, Louis dominaba desde la exactitud. Su forma de golpear tenía un equilibrio que pocos han logrado igualar. No había exageración. No había tensión innecesaria. Sus golpes salían como si su cuerpo estuviera diseñado específicamente para ejecutar cada combinación de la manera ideal. Leonard creció viendo las peleas de Louis como si estuviera estudiando una ley física que nadie más entendía. Lo que más le impresionaba no era su fuerza, sino su eficiencia. Louis convertía cada ataque en una operación limpia, directa, sin desorden. No había movimientos de más. No había gestos inútiles. Era como ver una maquinaria funcionando a la perfección. Pero lo que convirtió a Louis en una figura esencial para Leonard no fue solo su boxeo. Fue su calma. Louis entraba al ring como si hubiera estado allí miles de veces. No necesitaba mirar al rival con intensidad ni buscar imponerse con gestos. Le bastaba estar de pie para que cualquiera entendiera que estaba frente a un campeón auténtico. Y esa quietud, esa capacidad de absorber la presión y transformarla en concentración, fue algo que Leonard valoró de forma profunda. Louis le enseñó que la fuerza real nace del control total. Justo después de la precisión llega la tormenta. Henry Armstrong, un boxeador que rompió todas las reglas del ritmo, de la lógica y de la resistencia. Armstrong no era un estilista, no era un artista del movimiento ni un calculador frío. Era intensidad pura. Su forma de pelear no daba espacio para respirar. Tenía una energía que hacía parecer que cada round comenzaba con más fuerza que el anterior. Lo impresionante de Armstrong no era solo su volumen de golpes. Era su consistencia. Ningún rival podía escaparse de su presión. No importaba cuántos pasos dieran hacia atrás, cuántas fintas intentaran, cuántos bloqueos levantaran, Armstrong seguía allí, pegado, sin bajar el ritmo ni un instante. Ese tipo de insistencia, que parece inhumana, fue lo que atrapó a Leonard cuando analizaba las viejas grabaciones. A Leonard le impactaba cómo Armstrong podía transformar peleas largas en batallas constantes sin dejar que el rival encontrara un patrón. Su estilo no dependía del tiempo ni del desgaste, dependía de la voluntad. Y Leonard veía en él un ejemplo perfecto de cómo la mentalidad puede superar a la técnica y al poder cuando se combina con resistencia pura. Entre Pep, Louis y Armstrong, Leonard encontró tres pilares esenciales: el movimiento perfecto, la ejecución impecable, la presión interminable. Tres caminos completamente diferentes hacia la grandeza, tres formas de dominar un combate que marcaron profundamente su manera de ver el boxeo. El siguiente nombre en la lista pertenece a un boxeador cuya figura se convirtió en un estándar imposible de ignorar. Sugar Ray Robinson, un hombre que llevó el concepto de boxeo ofensivo a un nivel tan avanzado que incluso décadas después sigue siendo referencia para quienes estudian este deporte. Su presencia en cualquier ranking no es un gesto de nostalgia, es una obligación técnica y artística. Y para Leonard, Robinson representaba algo más profundo que un modelo a seguir. Era la prueba viviente de que el boxeo podía combinar precisión, creatividad y una elegancia que ningún otro atleta consiguió igualar. Robinson no golpeaba, dibujaba. Sus combinaciones parecían diseñadas para anticiparse a la reacción del rival, no para provocarla. Tiraba 3, 4, 5 golpes en cadena con una fluidez que hacía imposible distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el siguiente. No era fuerza lo que lo distinguía, sino la manera en la que todo fluía sin interrupción. Esa continuidad perfecta fue lo que cautivó a Leonard desde muy joven, porque le ofrecía una visión del boxeo como un lenguaje que podía expresarse sin violencia innecesaria. A Robinson lo admiraba por muchas razones, pero había un detalle que Leonard observaba con especial atención: su capacidad para controlar el ritmo sin cambiar el gesto. Era capaz de atacar con rapidez, retroceder un paso y volver a entrar sin perder coordinación ni equilibrio. Ese dominio absoluto del tiempo del combate era para Leonard una de las claves más difíciles de encontrar en un boxeador. Y Robinson la tenía de forma natural. En cada grabación que veía, Leonard encontraba algo nuevo. Un giro inesperado, una transición suave, un ajuste mínimo que cambiaba totalmente la dinámica del intercambio. Ese tipo de descubrimientos constantes convertían el estudio de Robinson en un proceso interminable. Siempre había algo que aprender, siempre había un detalle que se había pasado por alto. Y esa profundidad es lo que lo colocó en un lugar tan alto dentro de su lista personal. Después de Robinson, la figura que aparece requiere otro tipo de descripción, porque se trata de alguien que trascendió el boxeo de una manera única.
Muhammad Ali, un hombre que no se limita a la técnica, al físico ni al talento. Ali fue un fenómeno cultural, un atleta que transformó la percepción pública del deporte. Para Leonard, Ali significó una revelación en todos los sentidos. Lo primero que le impactó fue su forma de moverse. Ali no peleaba como un peso pesado, se movía como si estuviera en una categoría menor. Desafiaba la lógica del tamaño y del peso corporal. Su juego de piernas parecía improvisado, pero no lo era. Tenía una coordinación que desarmaba por completo el intento de sus rivales de seguirlo. Leonard estudió ese movimiento durante años, intentando entender cómo alguien podía conservar energía mientras hacía que sus oponentes la desperdiciaran sin parar. Pero lo que más peso tuvo para él no fue el movimiento, sino lo que había detrás de él, la confianza. Ali no solo entraba al ring a competir, entraba a dominar psicológicamente. Antes del primer golpe, ya había ganado terreno. Su presencia confundía, desestabilizaba, transformaba la pelea en algo emocional además de físico. Y Leonard comprendió muy temprano que esa capacidad para controlar la atmósfera es algo que muy pocos pueden ejercer. También observaba en Ali algo que iba más allá del boxeo, la resistencia emocional. No solo aguantaba golpes, aguantaba presiones mediáticas, expectativas gigantescas y situaciones que hubieran destruido la carrera de cualquier otro. Esa fortaleza mental se convirtió para Leonard en una de las mayores lecciones. Ver a Ali mantenerse firme frente a adversidades lo ayudó a entender que la grandeza no se mide únicamente en títulos ni en combinaciones precisas, sino en la forma de enfrentar los momentos en los que el mundo entero parece observar. La influencia de Ali en Leonard no fue técnica ni táctica, sino absoluta. Representaba la unión entre espectáculo y disciplina, entre carisma y trabajo duro, entre la figura pública y el competidor incansable. Para Leonard, Ali era una demostración viviente de que el boxeo podía ser un lenguaje universal, capaz de trascender las cuerdas, las luces y los cinturones. Y así, entre Robinson y Ali, la lista avanza hacia un punto donde la historia del boxeo se conecta con decisiones personales, con sentidos de identidad y con una idea muy particular de perfección. Es un terreno donde la elección deja de depender solo de los logros y entra en un plano mucho más íntimo y técnico, donde cada nombre se convierte en una declaración de lo que Leonard considera el ideal más alto dentro del deporte. En el primer puesto aparece un nombre que para muchos aficionados modernos resulta una sorpresa total. Benny Leonard, un boxeador que pertenece a una era lejana, sin cámaras de alta velocidad, sin repeticiones desde todos los ángulos, sin tecnología para medir la precisión. Pero esa falta de registros no reduce su importancia, la amplifica. Su leyenda se sostiene sobre la memoria de quienes lo vieron, los analistas de su tiempo y el impacto que dejó en generaciones posteriores. Lo que atrapó a Sugar Ray Leonard no fue la fama del nombre, sino la estructura del boxeador que se escondía detrás de él. Benny Leonard dominaba desde un concepto que pocos han conseguido replicar, el control absoluto del combate sin depender del tamaño, de la fuerza o de la agresividad. Su estilo se construía a partir de detalles que parecen mínimos pero transforman una pelea entera. Cada desplazamiento, cada giro de muñeca, cada paso lateral tenía un propósito. Nada en él era improvisado. Nada surgía del instinto bruto. Todo respondía a una lectura del rival casi instantánea. Era un estratega capaz de decidir el ritmo con microajustes invisibles para el ojo común. Sus golpes no eran los más potentes, pero sí los más oportunos. Sus defensas no eran espectaculares, pero sí imposibles de romper. Su manera de pensar en pleno intercambio era lo que lo convertía en una figura irrepetible. Su inteligencia en el ring creaba situaciones donde el rival parecía quedarse sin opciones, atrapado en un combate que ya no podía controlar. Para Leonard, esta capacidad de anticipar, pensar, decidir y ejecutar con tanta velocidad representaba el ideal máximo del boxeo. No se trataba de la fuerza ni de la resistencia ni del carisma. Se trataba de la comprensión más profunda del deporte. Leonard veía en él un ejemplo de lo que significa dominar desde la mente, un boxeador que lograba anular la ventaja física del rival simplemente tomando mejores decisiones, una tras otra, sin descanso. Los que estudiaron la carrera de Benny Leonard coinciden en que su fortaleza residía en la pureza de su estilo. No tenía necesidad de recurrir a golpes salvajes ni a intercambios peligrosos. Sabía cuándo atacar, cuándo retroceder, cuándo entrar, cuándo esperar, cuándo arriesgar. Su boxeo era una ecuación que el rival nunca lograba descifrar. Esa forma de controlar lo incontrolable fue lo que Sugar Ray tomó como referencia. No para imitarlo, sino para entender un principio fundamental: la técnica no sirve sin pensamiento, y el pensamiento no sirve sin ejecución. Benny Leonard representaba la unión perfecta de ambas cosas. Muchos se sorprendieron cuando Ray lo colocó por encima de Robinson y Ali, pero, para él, la respuesta no estaba en la popularidad ni en las victorias más recordadas. Estaba en la construcción interna del boxeador, en la arquitectura del estilo, en la manera en que cada uno de ellos entendía el deporte. Benny era, en su visión, el punto exacto donde todo encajaba: inteligencia, precisión, calma, lectura y una capacidad de resolver cualquier situación sin depender de nada más que de su propia habilidad. Esa admiración no nació de un solo combate, sino del análisis minucioso de su carrera. Sugar Ray observaba cómo Benny neutralizaba rivales que dependían del caos,
como imponía orden donde había descontrol, como convertía peleas duras en duelos tácticos que solo él podía manejar. Para alguien tan perfeccionista como Leonard, eso era sinónimo de un nivel superior. Benny Leonard no fue el boxeador más fuerte, ni el más rápido, ni el más espectacular. Fue el más completo en la forma de pensar. Y para Sugar Ray ese era el valor supremo, la mente capaz de ver la pelea entera antes de que ocurriera. Y mientras analizaba a este maestro de otra época, Sugar Ray encontraba reflejos de lo que él mismo buscó durante toda su carrera: claridad, control y precisión. Una búsqueda constante de equilibrio entre riesgo y estrategia, entre emoción y cálculo. Por eso, para él, la cima de la lista no era un homenaje, sino una convicción técnica. Para Leonard, Benny representaba la esencia pura del boxeo, el arte de imponer tu idea sin permitir que la del rival avance un centímetro. Si este recorrido por la mente de Sugar Ray te ha hecho ver el boxeo desde otra perspectiva, te invito a apoyar este video, dale like, suscríbete y deja los comentarios qué nombre habrías puesto tú en el número 1. Tu opinión también forma parte de esta historia.